Si te digo que pienses en una curva, puedes recordar las clases de geometría analítica y pensar en rectas, parábolas, circunferencias, hipérbolas, etcétera, ¿no? Lo que tenían en común estas curvas es que están determinadas por una función en las variables x y y que es igual a una constante. Para el caso en particular de esta recta, la ecuación sería y menos 2x igual a 1. Para esta parábola sería y menos x cuadrado igual a 0. Y para esta circunferencia sería x cuadrada más y cuadrada igual a 1. Sin embargo, en el estudio de la geometría diferencial, nos va a ser útil definir a las curvas de una manera un tanto distinta. La definición que vamos a usar es la siguiente. Una curva parametrizada diferenciable es una función diferenciable alfa cuyo dominio es un intervalo abierto a, b, y codominio es R3. La palabra diferenciable aquí se refiere a que a cada valor de t le va a corresponder una imagen alfa de t que va a estar determinada por tres componentes y a su vez esas componentes van a ser funciones diferenciables. La primera componente sería la función x de t, la segunda componente la función y de t y la tercera la función z de t. Es útil pensar a las curvas parametrizadas como aquella trayectoria que se forma al trazar el camino de una partícula en movimiento. En la animación podemos ver una partícula de color rojo que se mueve en el espacio sobre una trayectoria blanca. Esta trayectoria blanca tiene su definición y es la siguiente. El conjunto imagen alfa del intervalo a, b, es decir, la imagen del dominio bajo alfa, se le denomina la traza de alfa. En la animación justamente correspondería al conjunto de puntos blancos en el espacio. Podemos también pensar a las curvas como si se tratara de la descripción del movimiento de una partícula en el espacio y bueno, sabemos que pues el movimiento corresponde al cambio en el espacio respecto al tiempo, de forma que nuestro parámetro t pues, simbolizaría al tiempo y para cada instante t le asociaríamos una posición en el espacio a la partícula. Vamos a ver unos ejemplos para aclarar bien cualquier duda que pueda surgir. El primer ejemplo corresponde a la siguiente función alfa. Tenemos que alfa de t es igual a las siguientes componentes. La primera sería seno de t, la segunda coseno de t y la tercera simplemente t. El dominio de alfa no se especifica, pero es en realidad los números reales, de modo que, como sabemos, es un conjunto abierto. Entonces, para verificar que es consistente con la definición que acabamos de dar, primeramente verificamos quiénes son las componentes, serían estas tres que ya las dijimos, y verificaríamos que son diferenciables. Y en efecto, sabemos que la derivada del seno de t sería coseno de t, la derivada de coseno de t sería menos seno de t, y la derivada de t sería 1, derivando respecto a t, obviamente. Podríamos fijarnos también en la traza de la curva en el intervalo 0,5. Esta traza sería esta que estamos viendo, justamente, que como observamos se trata de una espiral que rodea al eje Z. Como segundo ejemplo tenemos lo siguiente. Consideremos la curva alfa cuyo dominio son los números reales y codominio es R2, dada por la siguiente regla de correspondencia. Sería alfa de t igual a su primera componente, que sería t al cubo menos 4t, y su segunda componente t cuadrada menos 4.
es sencillo verificar que en efecto estas dos componentes son diferenciables, de modo que se trataría de una curva parametrizada diferenciable. Y finalmente podríamos fijarnos en su traza, que sería esta que estamos observando. Y es interesante ver que en el origen del plano cartesiano la curva se intersecta consigo misma. Esto significa, en otras palabras, que nuestra curva no es inyectiva. Esto es porque la imagen del 2 y del menos 2 son el punto 0,0. En principio no hay problema que nuestra curva se intersecte consigo misma. Podemos ver que en efecto cumple con la definición de curva parametrizada diferenciable. Ahora, un ejemplo de curva que no es parametrizada diferenciable es la siguiente. Alfa de t igual a la primera componente t y la segunda el valor absoluto de t. En este caso, la primera componente sí es diferenciable, pero la componente y de t, que es igual al valor absoluto de t, sabemos que no es diferenciable en t igual a 0. Si nos fijamos en la traza de la curva, podemos observar que justamente en el punto en el que no es diferenciable la curva, hay un pico, ¿no?, que sería en el punto 0,0. Y pues nosotros sabemos por cálculo que la función valor absoluta no tiene derivada en el origen. Y como cuarto ejemplo tenemos estas dos curvas, la del lado izquierdo en rojo, que sería alfa de t, cuyas componentes serían coseno de t, seno de t, 0. Y en el lado derecho en color azul tenemos a la curva con componentes coseno de 2t, seno de 2t, 0. Es interesante observar que estas dos curvas como funciones no son iguales. Para que fueran iguales tendríamos que cada componente, las respectivas componentes, sean iguales, es decir, tendría que pasar que coseno de t sea igual a coseno de 2t y que seno de t sea igual a seno de 2t, lo cual no es cierto. Entonces, estas curvas como funciones no son las mismas, de forma que como trayectorias no son las mismas. Sin embargo, las trazas sí son los mismos, son el mismo conjunto de puntos, que sería el de la circunferencia en el plano XY de radio 1. Y es interesante este ejemplo porque pues estamos observando que distintas curvas pueden tener las mismas trazas. Y justamente este tipo de curvas motivan la definición de lo que es una reparametrización. Bien, ahora esta es la forma en la que vamos a definir lo que es una reparametrización. Una curva parametrizada alfa barra, cuyo dominio es el intervalo a barra, b barra, y codominio es R3, decimos que es una reparametrización de una curva parametrizada alfa, y dominio es el intervalo a, b y va a R3 también, si existe una función biyectiva diferenciable phi, cuyo dominio va a ser el dominio de la primera curva y codominio el dominio de la segunda curva. A esta función phi la vamos a llamar función de reparametrización y debe cumplir dos cosas. La primera es que es invertible, que existe su inversa y también es diferenciable. Y la segunda es que la composición de la función phi de t barra con la función alfa es igual a alfa barra. Esto para toda t barra en el conjunto a barra, b barra. Y como observación tenemos que dos curvas que son reparametrizaciones entre sí tienen la misma traza, de modo que tienen las mismas propiedades geométricas. Ejemplos de reparametrizaciones son las dos curvas del ejemplo pasado de las dos circunferencias. Podíamos observar que tenían las mismas trazas, aunque como funciones, es decir, como curvas, eran distintas.
Para aclarar mejor esta definición, vamos a ver un ejemplo. Bien, para ver el ejemplo vamos a colocar aquí la definición que acabamos de ver para poderla leer a medida de que veamos el ejercicio, y el ejemplo es el siguiente. Nos piden mostrar que la curva alfa barra, cuyo dominio es el intervalo 0,pi y br2, con regla de correspondencia alfa barra de s igual a coseno de s, seno de s. Debemos mostrar que esta curva es una reparametrización de la curva alfa, cuyo dominio es el intervalo menos 1,1 y codominio R2. La regla de correspondencia para esta segunda curva sería alfa de t igual a menos t, raíz cuadrada de 1 menos t cuadrada. Entonces, para probar que la primera curva es en efecto una reparametrización de la segunda, lo que nos pide la definición es dar la existencia de la función phi, que es inyectiva, cuya derivada es diferenciable, y además esta composición que estoy señalando se cumple. Entonces, para ver la solución, vamos a proponer la función phi de esta forma. Va a ser phi cuyo dominio es el dominio de la primera curva y codominio el dominio de la segunda curva. La regla de correspondencia va a estar dada de esta forma. Va a ser phi de s igual a menos coseno de s. Es claro que nuestra función phi es diferenciable y también es biyectiva, y con inversa también diferenciable. Recordemos que biyectividad implica existencia de función inversa, y pues simplemente faltaría probar que se cumple esta condición de la composición. Entonces, al hacer la composición tenemos que la imagen de S bajo la composición de phi de alfa es igual a evaluar en alfa a menos coseno de S. Entonces tenemos acá la regla de correspondencia de alfa, y donde está t vamos a poner menos coseno de S, y obtendríamos esta, sería menos coseno de S, raíz cuadrada de 1 menos coseno de S al cuadrado. Al simplificar, la primera componente menos con menos da más, entonces nos quedaría coseno de S, y por la relación que conocemos que coseno de S cuadrado más seno de S cuadrado es igual a 1, podemos despejar a seno y tenemos que la segunda componente, esta que estoy señalando, es igual a seno de S. Y justamente esta es la regla de correspondencia de la función de la trayectoria alfa barra, de modo que pues nuestra función phi es en efecto la función de reparametrización para estas dos curvas. La pregunta natural que podríamos hacernos inmediatamente de ver la definición de reparametrización es preguntarnos en qué difieren las reparametrizaciones, y para ello vamos a recordar a las funciones del ejemplo 4, alfa de t igual a coseno de t, seno de t, y beta de t igual a coseno de 2t, seno de 2t, 0. Entonces, hay dos animaciones ahí en pantalla. La del lado izquierdo corresponde a la trayectoria, a la curva alfa, y a la derecha en color azul al de la curva beta. Habíamos mencionado en el inicio de que podíamos pensar a las curvas como trayectorias determinadas por el movimiento de una partícula. Entonces, el concepto movimiento está muy relacionado con el concepto de velocidad, y como podemos observar en las animaciones, en la curva beta la partícula recorre la trayectoria con mayor velocidad que con lo que lo hace la partícula en la curva alfa, y es justamente esta diferencia la que determina la distinción entre dos reparametrizaciones. Si bien las trazas van a ser las mismas, en lo que cambia fundamentalmente es
en la forma en que la partícula recorre a nuestra curva, ¿no? En particular, con la velocidad en la que la recorre. Entonces, en consecuencia, lo que deberíamos hacer a continuación es formalizar este concepto de velocidad para poder referirnos de manera formal a la velocidad de una partícula en una curva. Tenemos entonces las siguientes definiciones. La primera es, si alfa es una curva parametrizada diferenciable, a su primera derivada, alfa' de t, se le llama vector tangente de alfa en el punto alfa de t. Y al vector tangente también se le llama velocidad. Entonces aquí es donde formalizamos lo que dijimos anteriormente respecto a la velocidad. Como segunda definición tenemos que al módulo del vector tangente le vamos a llamar rapidez. Y finalmente, si una curva alfa cumple que su velocidad es distinta de 0 para todo t en su dominio, entonces decimos que la curva es regular. Y bueno, ya con estas definiciones, podemos ahora sí ver cómo actúa el vector tangente en la partícula, ¿no? Entonces, en las curvas que estamos considerando, vemos que en la curva azul, como se mueve a mayor velocidad, el vector tangente, que también está en color azul, pues va a tener una longitud o un módulo más grande de lo que la partícula en la curva roja lo tiene. Entonces, así es más o menos como podemos visualizar al vector tangente sobre nuestra curva. Veamos este ejemplo ahora, ¿no? Para ilustrar más o menos la dinámica del vector tangente. Entonces consideremos a la curva ahí que se muestra en pantalla. Ya ustedes leerán la regla de correspondencia, que se ve un poco larga, pero lo importante a mostrar aquí es cómo es que va cambiando el vector tangente a lo largo de la trayectoria. En algunas regiones la velocidad disminuye, de forma que la norma del vector también disminuye, y hay regiones en las que aumenta. Entonces, esta animación es buena porque nos ilustra cómo se visualiza el vector tangente a lo largo de la trayectoria. Y bueno, mostremos finalmente un ejemplo de una curva que no es regular. Para ello consideremos a la curva alfa, cuyo dominio es el intervalo menos 5 medios, 5 medios, y va a R3, y la regla de correspondencia es alfa de t igual a t al cubo, t cuadrada, 0. Entonces calculamos su velocidad, sería alfa' de t igual a 3t al cuadrado, 2t, 0. De modo que al ver la velocidad que tiene en t igual a 0, pues nos arrojaría el vector 0, 0, 0, y pues entonces en consecuencia tendríamos que esta curva no es regular, puesto que en t igual a 0 su velocidad es 0. Entonces en la animación podemos observar que a medida de que la partícula se aproxima al origen, la velocidad va disminuyendo hasta el punto en el que en el origen se hace 0, entonces gráficamente el vector velocidad desaparece, y posteriormente comienza a aumentar su velocidad, ¿no? Y bueno, con lo que tenemos hasta ahora podemos proceder a demostrar nuestra primera proposición, que dice que cualquier reparametrización de una curva regular es también regular. Entonces, para probarlo, supongamos que alfa es una curva regular y que alfa barra es una reparametrización, siendo phi la función de reparametrización. Vamos a considerar a t igual a la imagen de
t barra bajo phi y a la función psi igual a la inversa de phi. Entonces, derivando respecto a t en ambos lados de esta expresión, obtenemos lo siguiente. Aquí simplemente indicamos la derivación y al proceder, del lado izquierdo aplicamos la regla de la cadena y tendríamos que es igual a la derivada de phi respecto a t barra multiplicado por la derivada de psi respecto a t, y del lado derecho al derivar a t respecto a t es igual a 1, lo cual demuestra que la derivada de phi respecto a t barra no es 0, porque si tenemos que el producto de estos dos factores es igual a 1. Si fuera 0, entonces este 1 tendría que ser 0. Entonces hasta ahora hemos probado que esta derivada es distinto de 0. Luego, como el alfa barra de t barra es igual a la composición de phi con alfa, al derivar respecto a t barra en ambos lados de esta expresión, vamos a obtener lo siguiente. Del lado izquierdo va a ser simplemente la derivada de alfa barra respecto a t barra, y del lado derecho aplicamos la regla de la cadena y nos quedaría la derivada de alfa respecto a t por la derivada de phi respecto a t barra. Esto muestra que el lado izquierdo tiene que ser distinto de 0, porque por hipótesis tenemos que alfa es regular, entonces este factor que estoy señalando es distinto de 0, y anteriormente probamos que este segundo factor es distinto de 0, entonces concluiríamos que alfa barra también es regular. Vamos a introducir ahora la definición de longitud de curva. Entonces, definimos la longitud de la curva alfa partiendo del punto alfa de t sub 0 como la función s de t dada por la siguiente regla de correspondencia. S de t va a ser igual a la integral evaluada desde t sub 0 hasta t de la rapidez, o en otras palabras, la norma en la velocidad de alfa. El por qué introducimos esto como definición es que pues no está en los propósitos del curso la derivación de esta fórmula. En general en los cursos de cálculo integral se deduce esta fórmula, sin embargo nosotros la vamos a introducir como definición, pero pues sería útil que el estudiante investigara o intentara hacer la deducción de esta fórmula. Un hecho importante sobre la longitud de la curva es que se trata de una función diferenciable, y pues esto nos lo asegura el teorema fundamental del cálculo, porque tenemos que, como la curva es continua, entonces esta norma va a ser una función continua, y al derivarlo pues tendremos que la derivada de s por el teorema fundamental del cálculo es simplemente la rapidez, o en otras palabras, la norma del vector velocidad. Va a ser muy importante para el resto del curso tener bien presente al teorema de la función inversa. Entonces vamos a hacer un recordatorio de qué es lo que nos dice este teorema. Este teorema nos pide considerar una función f, cuyo dominio es un abierto de Rn y va al codominio Rn. Es una función con derivada continua. Y supongamos que a es un elemento de A mayúscula, también que la derivada de f en A es invertible y que la imagen de A bajo f es igual a b. Entonces, lo que nos dice el teorema de la función inversa es que existen abiertos u y v de Rn, tales que A está contenido en u, b está contenido en v, y la función restringida a su dominio con u y al codominio a v es biyectiva.
de modo que su inversa, cuyo dominio es v y codominio u, tiene derivada continua y su derivada es la matriz inversa, ¿no?, del jacobiano. Entonces, gráficamente, aquí podemos ver cómo actúa más o menos el teorema. Lo que nos dice en palabras sencillas es que si una función es diferenciable en un punto, entonces va a ser invertible de manera local en una vecindad de ese punto, y también nos dice quién es la derivada de la función inversa. Aquí en el dibujo podemos ver a los RNs, al conjunto A y al punto A minúscula, donde pues podemos ubicar al conjunto abierto U. Esto pues haría en el dominio. En el codominio tendríamos que existe este abierto V del punto B, ¿no?, que es la imagen de A bajo F, y esta función restringida a U y a V es biyectiva, entonces va a ser invertible, y su derivada inversa es la inversa del jacobiano. Bueno, si vemos a la derivada como matriz. Hemos recordado el teorema de la función inversa porque nos va a ser útil para ver lo que es una parametrización por longitud de arco. Entonces, vamos a desarrollar la idea de qué es esto de parametrización por longitud de arco. Supongamos inicialmente que la curva alfa, esta que está en pantalla, es regular. Por otra parte, sabemos que su longitud, la función longitud de arco, es diferenciable por el teorema fundamental del cálculo. Es diferenciable respecto a t en todo el dominio A, B. Entonces, por el teorema de la función inversa, existe un abierto a barra, B barra en los reales, tales que la función longitud de arco es invertible y su inversa es diferenciable. Si tomamos a la función phi igual a la inversa de s como función de reparametrización y consideramos a alfa prima la respectiva reparametrización de alfa, de modo que la imagen de s bajo alfa barra es igual a la imagen de t bajo alfa, tenemos lo siguiente. Al calcular la norma en ambos lados de esta ecuación, obtenemos esto, lo cual es igual a lo siguiente. Del lado izquierdo tenemos que es igual a la norma de la derivada de alfa barra respecto a s por la derivada de s respecto a t, y del lado derecho, de este lado, al derivarle, sacar la norma, es simplemente la rapidez. Entonces, podemos, por propiedades de la norma, separar la norma de estos dos factores y obtener lo siguiente, que sería la norma de la derivada de alfa barra respecto a s por la norma de la derivada de s respecto a t igual a la rapidez. Tenemos que este factor queda igual, y la norma de s respecto a t es nuestra rapidez, es igual a la rapidez, y obtendríamos esta ecuación. Este factor tendría que cumplir que para que se dé la igualdad sea igual a 1. Entonces esto es justamente lo que concluimos, y pues lo que estamos diciendo es que la derivada de alfa barra respecto a s es igual a 1. En otras palabras, lo que estamos probando es que si tomamos como función de reparametrización a la función longitud de arco, tenemos que vamos a obtener una función cuya velocidad siempre es 1. Entonces, esto es justamente lo que motiva la definición de curvas parametrizadas por longitud de arco. Entonces, con esto que obtuvimos finalmente, como decía, tenemos la siguiente definición.
y es que diremos que una curva parametrizada diferenciable alfa está parametrizada por longitud de arco si su rapidez siempre es 1 para todo t en su dominio. Entonces, con estos resultados que hemos probado hasta ahora, lo que sigue es introducirnos al estudio de lo que se conoce como la teoría local de curvas, donde vamos a estudiar las propiedades geométricas de las curvas parametrizadas por longitud de arco. ¿Quiénes son las curvas parametrizadas por longitud de arco? Pues hemos probado anteriormente que son aquellas cuyas velocidades, cuya norma de la velocidad es igual a 1. Ya probamos cómo obtener dicha parametrización y pues justamente es lo que en lo que vamos a profundizar en los videos posteriores, así que es importante repasar las definiciones, las proposiciones vistas en el video para no tener problemas al continuar con el curso.